Bienvenidos a este video de Formación Integral Cristiana. Hoy vamos a comenzar a profundizar la fe de la Iglesia. Fe de la Iglesia que básicamente la vemos reflejada en la oración que conocemos como el Credo. Hoy específicamente vamos a hablar de la Santísima Trinidad, que ya vamos a ver de qué manera está vinculada con el Credo. Jesús es el que nos ha revelado esta intimidad de Dios, cómo es Dios íntimamente. Así que vamos en esta clase a tratar de dar respuesta a cuál es la verdad esencial de nuestra fe. ¿Por qué miramos ahora, al principio de nuestro curso, el misterio de la Santísima Trinidad? Misterio al cual los santos, los doctores de la Iglesia, los teólogos a través de toda la historia de la Iglesia han tratado de profundizar y pensar. Es muy conocida esta anécdota, no sabemos si verdadera o legendaria, pero evidentemente habla de esto. La anécdota de San Agustín, que tratando de pensar y profundizar el misterio de la Santísima Trinidad, un día caminando por la orilla del mar se encuentra un niñito que está jugando y sacando con un recipiente agua del mar y metiéndola en un pocito. Entonces le pregunta a San Agustín: ¿qué estás haciendo, hijo? Y le dice: bueno, yo estoy juntando el agua del mar y tratándola de meter en este pozo. Entonces San Agustín le dice, se ríe y le dice: eso es imposible, niñito, no puedes meter todo el océano en un pocito de arena. Y el niño lo mira y le dice: también es imposible tratar de meter el misterio de la Santísima Trinidad en la mente humana, ¿sí? Evidentemente, esto nos quiere significar que nosotros nos acercamos al misterio insondable de la Santísima Trinidad, de cómo es Dios, como quien se acerca a la orilla del mar, a la orilla del océano. Uno puede tener una idea de lo que está cerca y de lo que alcanza a ver con sus ojos, pero no alcanza a atrapar la grandeza de un océano al cual es imposible tratar de verlo completo de un solo vistazo. Esto pasa un poco con el misterio de la Trinidad. Por eso es que muchas veces en catequesis uno apela a algunos ejemplos para hablar de la Trinidad, ¿no? Hablamos de este Dios que son tres personas en un solo Dios y mostramos el trébol que tiene tres hojitas, pero es un solo trébol, o tres llamitas encendidas de tres fósforos, pero es una sola llama. O hablamos, hacemos una analogía con la química del agua, por ejemplo, cómo el agua puede estar líquida, puede estar en formato de hielo, puede estar como vapor y sin embargo en cualquiera de sus formas sigue siendo agua. Bueno, son algunas analogías que obviamente es apenas acercarse al misterio para tratar de decir algo que no podemos llegar a comprender. Los mismos pintores han tratado de pintar este misterio, pero no podemos salir de nuestra mente y de nuestra inteligencia natural y no podemos profundizar más. Ya vamos a volver un poquito sobre esta pintura que estamos viendo. En la Biblia aparece obviamente el misterio de la Santísima Trinidad, mucho más patente en el Nuevo Testamento, pero ya aparece y se vislumbra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la creación podemos ver cómo Dios crea con su palabra y además nos dice que el Espíritu aletea sobre las aguas, ¿no? Y también a Abraham, por ejemplo, en un momento se le aparece Dios, él les habla, es llamativo porque en el texto él les habla en singular y sin embargo se le aparecen tres personajes, ¿sí? Y bueno, es como se habla aquí de la teofanía de Mambré, o sea, Dios se le manifiesta bajo estos tres personajes, una pequeña muestra de lo que sería la fe en la Santísima Trinidad. Lo vemos ahora, ¿no? Después de la revelación de Jesucristo, comprendemos esos textos con otra mirada. Obviamente que en el Nuevo Testamento aparecen las tres personas divinas mucho más patente. En la encarnación vemos cómo Lucas nos cuenta de que el Espíritu Santo desciende sobre María. En el bautismo de Jesús escuchamos la voz del Padre y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma sobre Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Y en la transfiguración misma, Jesús se muestra también transfigurado, divinizado, y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado. Es decir, hay
paulatinamente una revelación de este misterio a través de las Sagradas Escrituras. Y también este misterio ha sido profundizado con el tiempo en la Iglesia. Vemos, por ejemplo, cómo en la oración del credo, una oración, una fe expresada en palabras de allá de principios del siglo I y que se llama credo apostólico porque se entiende de que allí se recogió lo que enseñaban los apóstoles. Vemos cómo el credo está dividido en tres partes. Una referida a Dios Padre, otra referida a su Hijo Jesucristo encarnado y otra referida al Espíritu Santo. Esa fe se fue profundizando con el tiempo y ya en el credo niceno-constantinopolitano, producto de dos concilios muy importantes de la Iglesia, ya en el año 325 en Nicea, se reescribe el credo profundizándolo, si bien mantiene, como podemos ver, las tres partes referidas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver cómo la confesión de fe en Jesucristo como su único Hijo es ampliada para mostrar allí que Jesús, el Hijo de Dios, es realmente Dios y no, como decían algunos herejes con algunas doctrinas erradas, que era una criatura más, que fue tomada por Dios. Acá queda bien claro que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que ha sido engendrado por el Padre, no creado. Ya vamos a ir profundizando esto. Y también pasa una cosa análoga con el Espíritu Santo. Aquel creo en el Espíritu Santo, la fe en el Espíritu Santo, es explicitada un poquito más, para que se entienda y se comprenda que el Espíritu Santo es una persona divina, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con ellos también recibe adoración y gloria, es decir, el Espíritu Santo también es Dios. Este misterio entonces de la Santísima Trinidad expresa que en Dios encontramos una naturaleza divina en tres personas. Pero explicitemos un poquito más el término naturaleza, que no se refiere a todas las cosas que vemos en la biosfera de minerales y de seres vivos, sino que hablamos del término filosófico naturaleza, que es aquello por lo que algo es lo que es y no es otra cosa. O sea, un árbol es lo que es un vegetal y no es otra cosa porque es eso. Un animal es una jirafa porque en toda su forma biológica y su forma de ser y demás, actúa y es una jirafa y no puede ser otra cosa, no puede ser un elefante. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Cada uno de nosotros es un ser humano porque somos eso, somos humanos y no otra cosa, y no podemos esperar de cada una de esas naturalezas que sean otra cosa porque son lo que son. Ahora bien, en nosotros esa naturaleza humana aparece con distintas instancias de la naturaleza humana. No es que todos formemos una única naturaleza humana, sino que la naturaleza humana tiene instancias de la naturaleza humana en cada uno de nosotros. Lo mismo ocurre en cada animal, cada perro, cada gato, cada jirafa. Ahora bien, en nosotros esas instancias nos hace también ser distintos, ser individuos, cada uno tener sus propias características, y es lo que llamamos en nosotros personas. El ser personas nos individualiza a unos de otros. En Dios, en cambio, encontramos una sola naturaleza divina y no tres instancias de la misma naturaleza. Esa es la diferencia con nosotros y por eso también nos cuesta por ahí comprenderlo más acabadamente. Hay una sola naturaleza divina, no tres instancias de la misma naturaleza, pero sí hay tres personas distintas, y como son distintas es lo que lo hace ser personas, porque hay una relación entre ellos, hay una distinción entre ellos, podemos distinguir misiones. Entonces eso es lo que los hace personas. Ahora bien, cada uno de ellos, ¿sí?, no son tres instancias de la naturaleza como si hubiera tres naturalezas divinas y por lo tanto tres dioses, sino que las tres personas tienen y comparten una única naturaleza divina. Podemos decir entonces que Dios es uno, o el Dios único existe en tres personas distintas. Y por eso decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos como persona es Dios. Podemos decir es Dios, no decimos es una parte de Dios, porque no es un rompecabezas Dios. Cada una de las personas divinas es Dios y las tres juntas son Dios. Ahora bien, el Padre no es el Espíritu Santo ni el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo
no es el Padre ni es el Hijo, de tal manera que cada una de las personas son individuos, ¿sí? Y cada uno de ellos es Dios, y los tres son Dios. Del Padre proceden el Espíritu Santo y el Hijo. El Hijo procede por generación, o sea, el Hijo es engendrado por el Padre, no porque en un momento de la historia el Padre tuvo un hijo, sino que eternamente la relación de ellos es de Padre e Hijo, y el Hijo es engendrado por el Padre. Es decir, el Hijo recibe esa naturaleza divina y comparte esa naturaleza divina con su Padre. Y el Espíritu Santo procede, no es engendrado. El Espíritu Santo no es hijo del Padre o hijo del Hijo, como si fuera nieto del Padre, sino que el Espíritu Santo procede, decimos así, por procedencia. Este Espíritu Santo es persona, procede del Padre y del Hijo, o bien del Padre a través del Hijo. Entonces aquí miramos un poquito de nuevo este cuadro de un monje ortodoxo llamado Rublev, en el cual vemos la Santísima Trinidad representada con estos tres seres alados, hablando de que Dios es espíritu, en el cual el Padre es el personaje que está a la derecha con un color verde, en este caso, que mira hacia las otras dos personas. El Hijo es el del medio, que está mirando hacia el Espíritu Santo y está señalando al Padre, y a la vez en su mano, la que tiene sobre la mesa, se le ven dos dedos, hablando de su naturaleza humana y divina, porque Jesucristo hecho hombre tiene esta doble naturaleza que hablábamos también en otras clases, de que en Jesucristo se da esta unión hipostática de ambas naturalezas en una sola persona. Eso es lo que significa hipostática, una sola persona que tiene dos naturalezas, la única de toda la historia de la humanidad. Jesucristo es Dios, porque es hijo de Dios Padre, y es hombre porque es hijo de María. Por lo tanto, en Cristo hay dos naturalezas. Y ambos, Padre e Hijo, miran hacia el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Un poco ahí representado entonces el misterio de la Santísima Trinidad, misterio por el cual los ángeles y los santos admiran eternamente este misterio, y no nos van a faltar siglos, entre comillas, de la eternidad para nosotros también alabar y admirar el misterio y la belleza de Dios. Belleza de Dios que nos ha sido revelada por Jesucristo, y entonces damos gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes de este gran misterio que no conocíamos, que apenas si se vislumbraba algo en el Antiguo Testamento, pero que claramente ha sido revelado por Jesucristo, y por lo tanto a Él damos gracias por habernos dado a conocer este misterio, y también gracias a ustedes por haber llegado hasta el final y haber escuchado y estudiado un poco más sobre las bases de nuestra fe. Aquí comprendemos por qué el misterio de la Santísima Trinidad es la base de nuestra fe. Si no comprendemos esto, todas las demás cosas nos van a parecer muy raras, porque este es el fundamento principal de la fe cristiana. Muchas gracias.